Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Solorzana César y voy a hablarles sobre el tema de replicación, transcripción y traducción de la materia de bases moleculares impartida por la doctora Carolina Bustos Baena. Como primer tema tenemos la replicación. La replicación del ADN es el proceso por el cual una molécula de ADN se duplica para producir dos copias idénticas. Este es un proceso fundamental para la división celular. Funciona como mecanismo semiconservativo. La doble hélice se separa y cada hebra original sirve como molde para la síntesis de una nueva hebra complementaria. Las enzimas clave son la helicasa, que desenrolla la doble hélice, y la ADN polimerasa, que sintetiza las nuevas hebras añadiendo nucleótidos. Y tenemos que la teoría conservativa, semiconservativa y dispersa. La teoría conservativa del ADN es un modelo hipotético de replicación que postula que la doble hélice original permanece intacta y se sintetiza una molécula de ADN completamente nueva para formar dos moléculas hijas. Esta teoría, junto con la dispersiva, fue descartada por el experimento de Melson y Stan, el cual demostró que el mecanismo real es la replicación semiconservativa, donde cada hebra original sirve como molde para crear una nueva cadena complementaria en cada molécula hija. Y seguimos con los componentes principales de la replicación de ADN. Algunos de estos componentes principales son la ADN helicasa. Esta rompe los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas para separar las dos hebras del ADN original. Después tenemos el ADN polimerasa. Esta es la enzima principal que se encarga de sintetizar la nueva cadena de ADN. Añade nucleótidos complementarios como adenina con tiamina, citosina con guanina a las hebras molde. Después sigue el ADN ligasa. Este une los fragmentos de ADN o fragmentos de Okazaki que se forman en la cadena rezagada, sellando las uniones para crear una hebra continua. Otro podría ser el ADN', que crea pequeños fragmentos de ARN, cebadores de ARN, que proporcionan un punto de inicio con un extremo 3' libre para que la ADN polimerasa pueda empezar a añadir nucleótidos. Otras pueden ser las proteínas de unión a cadenas simples. Estas se unen a las hebras separadas para evitar que vuelvan a unirse y para mantener la horquilla de replicación abierta. Y también podríamos tener la topoisomerasa. Esta ayuda a aliviar la tensión que se
que se genera al desenrollar la doble hélice, contando y volviendo a unir el ADN para evitar enredos. La replicación del ADN se divide en 3 fases: la fase de iniciación, la fase de elongación y la fase de terminación. La iniciación es cuando las enzimas helicasas se unen al ADN y rompen los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, separando las 2 hebras de la doble hélice. Esta separación crea una estructura en forma de Y, llamada horquilla de replicación. Este es el punto donde comienza el proceso. Después tenemos a las proteínas especializadas. Estas, como las proteínas de unión a la cadena sencilla, se unen a las hebras separadas para mantenerlas desarrolladas y estables. Y después seguimos con la elongación. La ADN polimerasa es la enzima principal en esta fase. Se une a cada hebra molde y sintetiza una nueva cadena complementaria. Después, la ADN polimerasa solo se puede añadir a nucleótidos en la dirección de 5' a 3', lo que significa que las 2 nuevas hebras se crean de forma continua y discontinua. Seguimos con la hebra continua, que se sintetiza de manera continua, mientras que la hebra discontinua se sintetiza en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Para iniciar la síntesis, la ADN polimerasa necesita un cebador corto de ARN, que es creado por una enzima llamada primasa. Y por último tenemos la fase de la terminación. Este es el proceso de replicación que termina cuando la ADN polimerasa se encuentra con el final de la hebra o con otra horquilla de replicación. En cromosomas circulares, como los de las bacterias, la replicación finaliza cuando las 2 horquillas de replicación se encuentran en el punto opuesto al origen. Las enzimas topoisomerasas se encargan de eliminar las tensiones y el superenrollamiento del ADN que se produce durante el proceso. Y después tenemos que la replicación del ADN en procariotas es que en las bacterias existe un solo origen de replicación denominado ORIC. Y a partir de este único punto de origen, la replicación progresa en 2 direcciones, de manera que existen 2 puntos de crecimiento u horquillas de replicación. En la replicación de ADN en procariotas igual tenemos la iniciación, que es el reconocimiento del sitio de replicación. Después tenemos la separación de cadenas parentales de ADN. La estabilización parcial de estas cadenas como cadenas sencillas de ADN, que es la proteína SSB. Y después se forma el complejo de iniciación, donde comienza la síntesis del ARN cebador. Después sigue la replicación semiconservativa del ADN. La replicación del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir del punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo 2 puntos de crecimiento u horquillas de replicación. De igual manera tenemos la elongación, que es la ADN polimerasa 3 que actúa en ambas cadenas, y se forma la cadena continua y fragmentos de Okazaki discontinuos.
Y por último tenemos la terminación. Es cuando la ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los segmentos de ADN de Okazaki. Y en eucariotas es muy similar a lo que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora, gran número de replicones u horquillas, más lento por la existencia de histonas, por lo regular son 10 veces más lento. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños y ocurre durante la interfase en el periodo o fase S del ciclo celular y ocurre siempre al interior del núcleo. Y seguimos con el tema de transcripción. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética, mediante la cual la información contenida en una secuencia de ADN se copia en una molécula de ARN. Este proceso es fundamental para que la información genética pueda ser utilizada por la célula para sintetizar proteínas y otras moléculas funcionales. El proceso es llevado a cabo principalmente por la enzima ARN polimerasa y consta de 3 etapas principales: la iniciación, la elongación y la terminación. La transcripción fue adoptada por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el ADN de forma parcializada, ordenada y regulada. El resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcrito. La transcripción es el proceso de síntesis de RNA a partir del DNA. Sigue el mismo principio de un apareamiento de bases que la replicación del DNA, pero se reemplaza la timina por el uracilo. En cada transcripción, solo una de las cadenas del DNA se transcribe. La RNA polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la cadena de RNA, de modo que esta última es antiparalela a la cadena molde de DNA. El proceso de transcripción del DNA, como ya les comenté, es la iniciación, la elongación y la terminación. Estas son catalizadas por la enzima de ARN polimerasa. La iniciación es cuando la ARN polimerasa se une a una región específica del ADN llamada promotor. En eucariotas se requiere la ayuda de otros factores proteicos conocidos como factores de transcripción para que la enzima se pueda unir al promotor. La enzima desenrollada
une la sección de la doble hélice del ADN exponiendo las hebras individuales. Después seguimos con la elongación, donde la ARN polimerasa se desplaza a lo largo de la hebra molde del ADN y lee la secuencia. En acto seguido sintetiza una nueva cadena de ARN complementaria, añadiendo ribonucleótidos. La tiamina del ADN es reemplazada por el uracilo en el ARN. Enseguida la cadena de ARN se forma en dirección de 5' a 3' y es antiparalela a la cadena molde del ADN. Y por último tenemos a la terminación. Es donde la ARN polimerasa llega a una secuencia de ADN llamada terminador. En eucariotas, este proceso puede implicar la formación de una estructura de horquilla en el ARN o la acción de factores de terminación, como la proteína Rho en procariotas. La ARN polimerasa se separa del ADN, liberando la cadena de ARNM recién formada. Y hay una parte de post-transcripción en eucariotas. En las células eucariotas, el ARN recién sintetizado sufre un procesamiento adicional antes de salir del núcleo. Este procesamiento incluye la eliminación de intrones en el splicing y la adición de una cola de poli en el extremo 3' para crear una molécula de ARNM madura. Hay varios tipos de ARN polimerasa. En eucariotas hay diferentes polimerasas encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN ribosómico. La ARN polimerasa 2 produce ARN heterogéneo nuclear que tras el procesamiento da lugar a los ARN mensajeros que a su vez se traducen a proteínas, y la ARN polimerasa 3 que transcribe los precursores de los ARN transferentes. Los ARN nucleares y citoplasmáticos de pequeño tamaño y los genes para el ARN5 que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. Esta es una de las enzimas más grandes que se conocen. Consta de 5 subunidades: 2 alfa, un beta, un prima y un sigma. Y esta enzima completa es denominada holoenzima y a su vez se divide en 2 componentes principales: la enzima central, denominada core, formada por las subunidades 2 alfa, un beta y un beta prima, y el factor sigma. También tenemos que la RNA polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis. Es porque esta se une al ADN en una secuencia específica.
el promotor, que define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. Entonces, el proceso molecular de la transcripción se divide en varios pasos. Como ya dijimos, es la unión al promotor, donde la ARN polimerasa se une a una secuencia de inicio específica en el ADN llamada promotor. Este se encuentra antes del gen. En segundo lugar, tenemos el desenrollamiento del ADN. Este nos permite el acceso a la información. La ARN polimerasa desenrolla una sección de la doble hélice del ADN. Y como ya vimos, sigue la elongación. Esta, como comentamos, hace que la enzima recorra la hebra del molde del ADN en dirección de 3' a 5' y comienza a construir la hebra de ARNM en dirección de 5' a 3'. Después sigue la complementariedad de bases. En esta se añaden ribonucleótidos complementarios a la hebra del ADN. Por ejemplo, donde hay una adenina en el ADN, se une a un uracilo. En el ARN, donde hay una guanina, se une una citosina. Y por último, tenemos la terminación. Este es el proceso, es cuando el proceso se detiene, cuando la ARN polimerasa llega a una secuencia de terminación específica en el ADN. La molécula de ARN mensajero recién sintetizada se libera y la doble hélice de ADN se vuelve a enrollar, dándonos como resultado una molécula de ARN mensajero que es una copia de la secuencia del gen. Esta molécula a su vez lleva la información del ADN desde el núcleo hacia el citoplasma, donde se utilizará para sintetizar una proteína en el proceso de traducción. La transcripción en células procariotas ocurre dentro del citoplasma y está acoplada a la traducción. Solo hay una para ARN polimerasa y el ARN resultante no necesita maduración. En cambio, en eucariotas, la transcripción se realiza en el núcleo. Requiere un procesamiento posterior, que como ya lo vimos es el splicing y la cola de poli A del pre-ARNA mensajero, y utiliza diferentes ARNA polimerasas para distintos tipos de ARNA y no está acoplado a la traducción. Y por último, tenemos a la traducción.
La traducción del ADN es el proceso biológico en el que la información genética codificada en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar una proteína. Este proceso ocurre en los ribosomas del citoplasma y a través del código genético, un conjunto de 3 bases de ARN mensajero determina qué aminoácido se agrega a la cadena proteica en crecimiento. En este proceso, el ribosoma lee el ARN mensajero con la ayuda de el ARNT, ensambla aminoácidos en la secuencia correcta, formando una cadena polipeptídica. Esta es la segunda fase de la expresión génica después de la transcripción. Y sus etapas principales son la iniciación, la elongación y la terminación. ¿Cómo ocurre la traducción? En esta parte, el ARN mensajero llega al ribosoma. El ARN mensajero, que es una copia de un segmento de ADN, viaja desde el núcleo hasta el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. Después sigue la lectura del código genético. En el ribosoma se une al ARN mensajero y comienza a leer su secuencia en unidades de 3 bases llamadas codones. Después sigue la unión de aminoácidos, donde cada codón especifica un aminoácido en particular. El ARN de transferencia transporta el aminoácido correspondiente al ribosoma. Después sigue la formación de la cadena de polipeptídica. Esta es que con cada codón leído, el ribosoma une el nuevo aminoácido a la cadena de aminoácidos que se está formando. Este proceso continúa hasta que se encuentra un codón de parada. Y por último, tenemos la finalización, donde al llegar al codón de parada, la síntesis de la cadena polipeptídica termina y la proteína se libera. Tenemos que la traducción tiene diferentes estructuras de una proteína. Tenemos el aparato decodificador, que es la secuencia primaria del polipeptido. Tenemos los ribosomas, que es el lugar de síntesis. La tRNA, que es el portador de aminoácidos. La mRNA, que es el portador del mensaje descifrado.
y los factores adicionales, como los enlaces fosfatos. Entonces tenemos que la tRNA es una molécula adaptadora. Entonces tenemos al ARN de transferencia. Esta es una molécula de ARN que funciona como un adaptador en la síntesis de proteínas, conectando la información genética del ARN mensajero con los aminoácidos correctos para formar una proteína. Cada molécula de ARNT transporta un aminoácido específico y tiene un anticodón complementario que se une a un codón particular en el ARN mensajero, asegurando que se agregue el aminoácido correcto a la cadena proteica en crecimiento. La función principal de esta molécula es que traduce el lenguaje de los nucleótidos del ARN mensajero o codones al lenguaje de los aminoácidos que forman las proteínas. También sirve como transporte de aminoácidos, ya que transporta los aminoácidos hasta los ribosomas, donde se están construyendo las proteínas. También sirve como reconocimiento molecular, donde cada ARNT tiene una región llamada anticodón, que es básicamente una secuencia de 3 bases que se unen específicamente a un codón de 3 bases en el ARN mensajero. Y como ya vimos, tiene un proceso donde se carga el aminoácido, donde se ancla al ribosoma, donde se hace un emparejamiento del anticodón con su codón complementario del ARN mensajero, y por último tiene la adicción a la cadena, que como ya comenté es cuando el ribosoma cataliza la formación de un enlace peptídico entre el nuevo aminoácido y la cadena de aminoácidos que ya se está formando. Entonces tenemos que la traducción tiene su proceso de iniciación, elongación y terminación. Entonces, empezamos con la iniciación. En esta, el ribosoma se une a una molécula de ARN mensajero, donde el ribosoma se ensambla alrededor del codón de inicio, que son normalmente adenina, uracilo y guanina. Y después sigue un complejo de ARNT, aminoácido. Este porta el aminoácido metionina, que se une al codón de inicio. Después tenemos
a la elongación. En esta se añaden aminoácidos de forma secuencial a la cadena polipeptídica. Después un nuevo ARNT que transporta un aminoácido entra al ribosoma y su anticodón se empareja con el siguiente codón del ARN mensajero. Después se forma un enlace peptídico entre el nuevo aminoácido y el aminoácido anterior. Por último, el ribosoma se mueve con un codón a lo largo del ARN mensajero, permitiendo o más bien desplazando el ARNT que estaba en el sitio anterior de salida y dejando el sitio al libre para el siguiente ARNT. Y por último tenemos la terminación. En esta, la elongación continúa hasta que el ribosoma alcanza un codón de parada en el ARN mensajero. Aquí, un factor de liberación se une al codón de parada en el lugar de un ARNT. Toda esta unión provoca que el ribosoma se desensamble y pueda liberar la cadena polipeptídica completa. Como otro punto importante que ya se mencionó es el tRNA. Este es un componente esencial del proceso de síntesis de proteínas en todas las células vivas. Las moléculas de tRNA actúan como adaptadores que traducen la información genética codificada en el ARN mensajero. Esta es una secuencia de aminoácidos para formar una proteína, donde cada molécula de tRNA es específica para un aminoácido particular y reconoce un codón específico en el RNA mensajero. Las moléculas de tRNA son cortas, son generalmente compuestas por 74 a 95 nucleótidos y tienen una estructura tridimensional en forma de trébol debido a la formación de enlaces de hidrógeno internos. El tRNA tiene varios dominios o brazos importantes, en donde en el extremo 3' carga el aminoácido, mientras que en el extremo 5' carga el grupo fosfato. Aunque es fundamental para la síntesis de proteína, este tRNA no actúa solo, ya que forma parte de un complejo
de un complejo sistema de moléculas, incluyendo RNA mensajero, ribosomas, entre otros. Entonces, para finalizar, tenemos la importancia de la replicación, la transcripción y la traducción. La replicación, la transcripción y traducción son procesos vitales para la vida, ya que permiten la continuidad, expresión y uso de la información genética. La replicación asegura que el ADN se copie fielmente para la división celular, garantizando que cada célula hija reciba un juego completo de instrucciones. Mientras que la transcripción nos ayuda a traducir el ADN en ARN mensajero, como una copia de trabajo de un gen específico, permitiendo que la información salga del núcleo. Finalmente tenemos a la traducción. Esta utiliza el ARN mensajero para sintetizar proteínas, las cuales son esenciales para casi todas las funciones celulares.